Bueno, para no tardar más, quería comentarles que este es un proyecto que está ejecutado eh, es un fondo FPA, Fondo de Protección Ambiental, que lo adjudicamos gracias a la colaboración junto con Villas Unidas. Ellos son la junta de vecinos que nos acogieron, escucharon nuestra propuesta, les gustó, la postulamos y ganamos. Villa Unida junta a varias no es una sola villa, son varias. Y bueno, nosotros también vivimos, somos vecinos y somos parte también ahí de los socios que están reunidos en esta junta de vecinos. Como instituciones que colaboran, está el grupo de guías y scout de Fresia. Ahí don Martín Cárdenas nos apoya bastante y esperamos tener su apoyo principalmente en las actividades de terreno, porque este taller tiene contemplado al menos dos actividades de terreno, una acá concentrada en, por lo menos una jornada de terreno que tiene que ver con una visita a un sector donde caracterizado por alguna cuenca hidrográfica. En este caso estamos pensando, debido a las limitaciones de la pandemia, hacerlo cerca acá del río Las Cauyes, en el sector La Poza. Y si todo fuera, aunque no sabemos todavía, a ver si podemos realizar una segunda salida de terreno a algún lugar del río Yico, lo cual se lo informaremos con tiempo. Bueno, la Municipalidad de Fresia también están dentro de nuestros colaboradores. Y para no perder más tiempo, vamos a avanzar y comentarles que, bueno, ya conocieron a Macarena, comentó al principio, ella es parte del apoyo técnico. Eh, bueno, mi nombre es Luis Cabezas, ambos somos biólogos marinos. Yo estoy terminando un doctorado en ciencias, mención recursos naturales acuáticos, mientras que Macarena ha realizado diplomados en pedagogía en educación superior y también varios cursos relacionados con cultura ambiental y reciclaje. Ahí también pongo en el cuadro inferior está lo que tiene que ver con la directiva de la Junta de Vecinos número 31 de Villas Unidas. La señora Angélica es la representante legal, ha sido muy amable, junto también con el resto del directorio y quienes también están seguramente, no sé si no creo que se puedan conectar porque están trabajando, creo, pero probablemente esta sesión nosotros también la vamos a volver a subir en otra plataforma. Estamos armando una plataforma en YouTube para que queden alojados estos videos. Información de contacto. Bueno, el primer link que aparece acá arriba es principalmente lo que tiene que ver con la empresa en la cual nosotros trabajamos, que formamos, es una empresa familiar dedicada a la capacitación, la educación ambiental, a la investigación y las vías formales de contacto. Dentro de las redes sociales está el grupo de plástico en Fresia, el grupo WhatsApp, que la mayoría de ustedes, bueno, ahí está el enlace en el cual ustedes pueden ingresar y son invitados si es que aún no están. Y bueno, obviamente el taller plástico en Fresia por la plataforma por la cual ahora estamos realizando este Facebook Room, que también se puede, bueno, como Messenger está asociado a Facebook, también pueden ver por Messenger este taller. Y prontamente vamos a tener disponible el canal y la cuenta YouTube para alojar los videos relacionados con este taller. En general, cuando presentamos un par de semanas atrás el programa de educación ambiental, les dimos a conocer el objetivo general del taller, que es más bien buscar la sensibilización de la población que vive acá en Fresia, relacionado principalmente con la problemática ambiental de los residuos plásticos que afectan a la comuna. Y como el FPA tiene un enfoque relacionado con la conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales, nosotros unimos el concepto, la problemática común que tenemos como sociedad, como personas, como seres humanos, que también afecta a lo que tiene que ver con los ambientes asociados. Y desde ese punto de vista buscamos unificar el criterio y enfocarnos principalmente en lo que tiene que ver con los ríos y las cuencas, es decir, todo el territorio asociado a estos ríos presente en nuestra comuna y que muchas veces
terminan transformándose en una vía de transporte de plásticos que llegan finalmente al océano. La idea también es conocer, porque si no conocemos lo que tenemos, es difícil proteger y cuidar, o por lo menos mitigar la problemática. Entonces la idea es que, si bien no nos vamos a transformar en unas personas expertas en las cuencas hidrográficas locales, sí queremos dar algunos conceptos generales para que entendamos en qué ámbito queremos desarrollar este taller. Así que tanto los componentes abióticos, tanto el agua, todo lo que tiene que ver con el cauce mismo del río y todo lo que tiene que ver con el valle mismo que está siendo drenado por este río, y los ríos que están asociados a nuestra comuna, van a ser de interés para nosotros. Hablaremos en algún momento en la próxima sesión del ciclo del agua, por ejemplo. Y también obviamente sus componentes bióticos son súper importantes para nosotros, son quizás los más conspicuos y lo que genera mayor atracción desde el punto de vista para la conservación, lo que tiene que ver con la flora y fauna. Y nos quedamos un poco cortos porque las cuencas va más allá de la flora y fauna que nosotros conocemos. Tenemos un montón de biodiversidad genética asociada a esto y muy rica en general. Pero la idea es ir tocando poco a poco todos estos ámbitos para que nos vayamos tomando conciencia de lo que tenemos, que no solamente es una comuna que nos provee de recursos naturales, sino que también tiene un montón de otros elementos importantes a ser valorados. Bueno, cada sesión, en este caso, esta primera charla, cada sesión va a tener su objetivo específico. Y la de esta jornada teórica es introducirlo a ustedes, entregarle a todos ustedes los participantes una información más bien descriptiva general sobre las cuencas hidrográficas presentes en esta comuna en la cual vivimos, y principalmente en uno de los ríos principales que tenemos que nos caracteriza, que es el río Yico. Y también hablar de algunos de sus afluentes, así como también destacar la importancia ecológica, por ejemplo, los servicios ecosistémicos o los servicios ambientales que nos entregan los ríos, y aspectos relativos al manejo de este tipo de ambiente. A modo de introducción y hablar un mismo idioma, vamos a revisar algunos conceptos generales. Todos sabemos e intuimos lo que es un río. Es un cuerpo de agua, obviamente, que fluye. En general se puede definir como una corriente de agua que fluye desde su nacimiento hasta su desembocadura. Y esta desembocadura puede ser en otro río, puede ser en alguna laguna, en algún lago o directamente al mar. El escurrimiento, bueno, esta es otra definición, ¿qué lo diferencia de otros cursos de aguas que desaparecen quizá en alguna parte del año, que son más bien estacionales? Es que el escurrimiento en un río es permanente, está continuamente fluyendo. Y el agua, y este escurrimiento es superficial. Un río puede ser más o menos caudaloso dependiendo de las partes del río. No es lo mismo la parte superior, media e inferior de una cuenca hidrográfica. Esto tiene que ver muchas veces con aspectos geográficos, topográficos, como la pendiente, la gradiente, y también la misma composición del terreno. Ahora, cuando hablamos de cuenca hidrográfica, es un concepto un poquito más amplio. Es más bien una cosa quizá un poco más compleja, pero es entretenido porque es un sistema al final. Es una unidad geográfica e hidrológica, es decir, la podemos ubicar en un plano, la podemos ubicar en dimensiones, en 2 o 3 dimensiones, y tiene toda esta unidad geográfica tiene en común que hay un drenaje de acuíferos, de afluentes y efluentes que finalmente llegan a un río principal. Y todos los territorios que están asociados a este río principal y su afluente es lo que podríamos considerar como una cuenca hidrográfica. Generalmente las cuencas se van dividiendo de acuerdo a la línea divisoria, es decir, hay líneas en las cuales el agua corre para un lado, para una ladera o para la otra. Y eso nos va a definir más o menos cuál es el ámbito de influencia de un río en particular, de los ríos principales.
Un afluente, por ejemplo, es un arroyo, puede ser un arroyo, un estero, o un río secundario en este caso, que lleva sus aguas a otro río mayor o principal. También se les conoce como tributarios. Mientras que también, también podemos encontrar el término efluente, que tiene que ver más que nada que desde el río principal sale un curso de agua menor, un río secundario, pero que en este caso sale de, no aporta, sino que más bien resta el caudal al río principal. Ese es un efluente. Me gusta mucho esta ficha porque es de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza y aquí explica en grandes rasgos todo lo que podríamos esperar de un valle, de un gran valle, de una cuenca hidrográfica. Tenemos un río principal, en el cual se van uniendo todos los que son los afluentes más pequeños. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos nuestro río principal, claramente el río Yico. Un afluente puede ser el río Parga, el río de las Cauyes, entre otros. El río Esperanza, el Hueyusca, el que está un poco más al norte. Entonces, la idea es que todos los cursos menores van drenando y van llegando a la cuenca, al río principal, que es lo que caracteriza en sí la influencia hidrográfica a toda esta valle, a toda esta zona geográfica. No hay que olvidar tampoco acá abajo, por ejemplo, los acuíferos, las napas subterráneas. Los ríos son súper importantes porque están constantemente aportándonos de agua como un servicio importante y bueno, sin agua no se puede vivir, es un recurso vital para la vida y para un montón de actividades económicas. Y como yo les decía acá, bueno, en esta imagen, en esta ficha, podemos encontrar que se puede dividir según el grado, el grado de inclinación de la pendiente en una cuenca alta, en una cuenca media y en una cuenca baja. Y eso va a tener influencia, por ejemplo, en la velocidad y en cuán caudaloso es un río. Y claramente cuando vamos llegando ya al extremo de la desembocadura, las velocidades bajan un poco y se enanchan en cuanto a lo que tiene que ver la desembocadura mismo de este río. Si nos vamos un poquito más a cosas generales, en Chile los ríos, debido a lo extensa y variada de la morfología y geografía de nuestro territorio, vamos a encontrar diferentes tipos y características de los ríos, de norte a sur. Los ríos de nuestro país son relativamente cortos en comparación a otras partes. En comparación, por ejemplo, al Amazonas en Brasil, que es un río que recorre muchos kilómetros cuadrados. Su influencia es tremenda. En comparación, nuestros ríos son mucho más cortos, pero son igualmente importantes, ya que al ser cortos y al escurrir principalmente de este a oeste, es decir, llegando a desembocar en el Océano Pacífico, eh, si bien no son aptos para la navegación, salvo algunas excepciones, principalmente en el sector baja de la cuenca, principalmente en las desembocaduras, lo que tiene que ver, por ejemplo, el río Bueno, que es navegable en ciertos sectores, pero que está más vinculado al tramo final, antes de llegar a la desembocadura y en las desembocaduras mismas. Pero al ser corto y torrentoso, hay cosas que no podemos obviar. Y una de esas es que esas características de estos ríos nos permiten obtener de ellos energía eléctrica a través de la utilización de la energía hidráulica, lo cual, si bien puede ser un poco polémico, pensando en proyectos relativamente recientes que finalmente no vieron la luz como Hidroaicén, y lo que tenía que ver con la construcción de represas e inundación en terrenos de la Patagonia, es indudable que muchas de las cosas que hacemos habitualmente, cotidianamente, son posibles gracias a la energía que nos proveen de intervenciones en la naturaleza. Es decir, la energía eléctrica en gran parte de la materia energética nuestra chilena eh, es hidroeléctrica. Ha ido variando en el tiempo, obviamente se están sumando nuevas energías renovables, pero aún sigue siendo muy dependiente de este tipo de energía. En general, las cuencas, dependiendo del tipo de escurrimiento del agua a lo largo de todo nuestro país,
se pueden dividir en tres grandes grupos. Aquellas que sean endorreica, exorreica y arreica. Pero no vamos a entrar en muchos detalles, no quiero que esto se transforme en una clase de geografía, solamente decirle que una cosa importante es que los ríos que están presentes en nuestra comuna son más bien de característica exorreica, es decir, que nacen, por ejemplo, en el caso del río Yico, nace en la cordillera del Sarao y en la cordillera Pelada, pero desembocan, el río principal llega al mar. No ocurre así, por ejemplo, en muchos ríos que están en el norte de Chile, salvo el río Loa y el río Yuta, que llegan a desembocar en el mar, pero con un caudal muy mínimo. El resto de los ríos no llega, simplemente el agua es absorbida por el terreno porque es muy permeable y también por la misma evaporación debido a la insolación mayor que existe en esa zona. Y hay una zona que, bueno, esos son los famosos ríos endorreicos, por si acaso, esos que no llegan al mar. Y lo que tiene que ver con río o cuenca arreica son aquellas que simplemente no escurren superficialmente, no alcanzan ni siquiera a fluir mucho y se profundizan. Pero también hay otra cosa interesante de acuerdo a la alimentación, al tipo de alimentación, el régimen que le llaman de alimentación de los ríos. En nuestra zona acá, lo que tiene que ver con la región norte de los lagos, en la región de los lagos, la zona norte, se dice que son más bien, su alimentación es tipo mixto pluvio-nival. Pluvio significa que principalmente se nutre de lluvias y nival es que también lo hace de nieves que se han depositado principalmente en la época de invierno. Y debido al derretimiento de esas nieves, eh, estas fluyen durante primavera y alimentan a estos ríos. Ahora, en particular lo que tiene que ver con el río Yico es prácticamente su aporte o su tipo de régimen de alimentación es principalmente pluvial. Depende mucho de las lluvias. Y eso tiene mucha relevancia en estos momentos, pensando, por ejemplo, en el cambio climático. ¿Cómo va a afectar el cambio climático el régimen de lluvia y el tipo de clima que tenemos en nuestra zona? Y sin entrar en mayores detalles de toda esta clasificación de los ríos que existen en nuestro país, yo les puedo decir que en la zona sur, en la zona que estamos nosotros principalmente, los ríos son exorreicos, es decir, nacen en algún punto del continente, pero llegan y desembocan en el océano, y su mayoría son mixtos, son de alimentación, de régimen de alimentación mixto, pluvio-nival. Ahí tenemos, por ejemplo, el río Imperial, el río Dolten, estos están en la región de la Araucanía, el río Valdivia, el río Bueno, que el río Bueno ya está ahí en el límite de la región de los lagos con la región de los ríos. Más al sur, si vamos hasta el río Maullín y un poquito más yendo hacia el sector del seno de Reloncaví y también lo que tiene que ver con la conexión con las cuencas lacustres, que tiene que ver con los ríos como Yanquihue, Todos los Santos, bueno, está por ahí el río Petrohue. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Ya empezamos a hablar del uso del agua de estas zonas, lo que no es ajeno también a lo que ocurre en nuestra comuna. Mucha de esta agua, su función y su utilidad es, por ejemplo, en riego agrícola, en uso industrial, hidroeléctrico, como les comentaba, obviamente el uso doméstico y en algunos casos la navegación. Como yo les comentaba, el río Bueno es navegable en cierta porción de la desembocadura, igual que el Maullín. De hecho, si ustedes van a Maullín pasando a través de los Muermos, ustedes tienen que llegar hasta la pasada y ahí tienen una barcaza. Obviamente eso es uno de los servicios que también otorgan los ríos. Nosotros podemos utilizar medios de transporte y trasladarnos de un lugar a otro. Hablando sobre el río Yico, bueno, el río Yico es uno de los principales ríos de la provincia de Yanquihue. Eso junto con el río Maullín, por ejemplo, que su particularidad y la diferencia principal es que el río Maullín es un río que preandino, y significa que está desaguando principalmente, sirve de desagüe de grandes lagos, por ejemplo, que tienen aporte tanto glacial como nival, y también de lluvia, obviamente, pero estamos hablando del lago Yanquihue. En cambio, el río Yico no. El río Yico no nace desde un lago. El río Yico es muy particular porque nace principalmente de nuestra cordillera de la costa y se desarrolla como una especie de herradura
que fluye como desde el límite con la comuna de Los Muermos, pasando por, conectando con algunos ríos como el río Parga y después conectando con otros más como Hueyusca, si no me equivoco, para ahí a la altura de la laguna de las Ortigas, para después seguir rumbo hacia el oeste, hacia el suroeste y llegar definitivamente a Yico Bajo, donde desemboca. Y ahí es como un límite natural. El río Yico es un límite natural entre la comuna de Fresia y Los Muermos. En general, como les comentaba, podemos decir que el río Yico, de acuerdo a todo lo que les he comentado, es un río exorreico, es decir, que nace pero que desemboca en el mar, de régimen principalmente pluvial. Es decir, depende netamente de su alimentación y su caudal va a depender de las variaciones y fluctuaciones que ocurren anualmente y estacionalmente de acuerdo a la carga de lluvia que tengamos. Y es costero. Es costero porque no es preandino, no es andino, no es trasandino. Es decir, no lo compartimos con Argentina, no nace necesariamente de la cordillera de los Andes, sino más bien está más bien ligado y confinado a las zonas más bien costeras. Y eso es súper importante, eso le da características bien particulares porque para nosotros uno podría pensar, ya, Fresia está relativamente a uno, creo que a cerca de 30, 60, entre 40 a 50 kilómetros de la costa. Y a veces pensamos que vemos solamente verde alrededor, pero nosotros somos una comuna bastante costera. Chile en general es bastante costero porque es bastante angosto. Aquí les cuento que esta información la saqué de la Biblioteca del Congreso Nacional y nos cuenta algo más bien de tipo administrativo. Nos dice que, por ejemplo, la cuenca, el sector, está identificado como la cuenca hidrográfica 104, acá, 104. Y esta línea negra la divide, esta es como la línea que divide las cuencas. Y si se dan cuenta, aquí, Fresia, que esa zona de la urbana de Fresia, está justo ahí en el límite. Como que tenemos influencia, y si se dan cuenta hay cursos menores, lagos secundarios, o sea, disculpen, ríos secundarios afluentes que llegan al Yico. Empieza acá, muy cerca del límite con la comuna de Los Muermos. Da una vuelta como especie de herradura, recibe incluso allá el río Parga. El río Parga a su vez recibe de acá, acaba bajando el río desde Frese, que es el río Las Cauyes, ahí se unen y después se juntan con el río de Yico, este continúa hacia el noroeste para juntarse con el río Hueyusca, ahí un poquito más abajo de la laguna de la Ortiga, y después sigue derecho hasta llegar a Yico Bajo, ahí donde desemboca. Y esta es la zona como más conocida, acá la desembocadura principalmente, donde, porque Yico Bajo es un atractivo turístico como local, tanto para la gente de Los Muermos como para la de Fresia, eh, como un balneario, se puede pescar y se pueden realizar otras actividades. Hay fiestas también relacionadas costumbristas en esa zona. Entonces, Fresia está justo aquí. Estamos como en un sector donde las aguas se van hacia la cuenca 104, que es la del río Yico, más la del río Maullín también acá. Y en general se dice que esta cuenca es como una subcuenca, que está entre las grandes cuencas del río Bueno, que está más al norte, y el río Pueblo, que el río Pueblo está mucho más asociado al sector de la eh, ah, del seno del Reloncaví. Acá sacando una fotografía del Google Maps, aquí está el sector de Fresia Urbano. Podemos ver que en la salida que da ya hacia el sector de Parga, nosotros cruzamos por el río de las Cauyes. De hecho, mucha gente acá tiene recuerdo y visita habitualmente el sector de la Poza, que está acá en la fotografía acá abajo. Este es un pequeño salto y es un lugar muy lindo realmente. Nosotros no lo conocíamos hasta el año 2018, que fuimos con un grupo de personas, entre ellos Manuel, Macarena, Nina, y bueno, no es menor la cantidad de agua que trae y lo que está asociado a su cuenca. Toda la vegetación que podemos ver está muy relacionada con esto, porque todo el agua que está en estos sectores, ya sea superficial como también subsuperficial,
drena a este curso y sigue su dirección acá abajo, arriba de las Caullas. Vamos a poner uno más. En este círculo acá, este es el río de las Caullas. No me alcanzaba todo el mapa. Y está el río Parga, se unen acá. Está, bueno, todo este sector está relacionado también con la conocida línea del ferrocarril. Antes pasaba por ahí el ferrocarril. De hecho, hay un sendero que aún es transitable, que está en los restos de algunos durmientes, si bien se sacó la línea principal del tren, pero está ahí asociado a aquello. Va bordeando como este río y en un momento la cruza y está un poquito más arriba. Bueno, el tema es que acá con el río Parga se unen y este río Parga nuevamente se transforma en un afluente del río mayor que es el río Yico, que lo vemos cruzar seguramente cuando vamos rumbo pasamos Parga y vamos hacia Los Muermos, lo podemos cruzar por ahí por la ruta B46. Entonces, de alguna forma, lo que quiero demostrar con esto es que nosotros, si bien podemos vivir en varios sectores de la comuna que es bastante rural, un gran porcentaje de la población, cerca del 60% de la población de Fresia, se concentra en lugares urbanos. Y todo lo que tiene que ver con estos lugares urbanos repercute en estas cuencas. Porque tanto las visitas que realizamos como la actividad agrícola, incluso la misma construcción de estos y existencia de estos trazados viales, tienen efectos sobre nuestros cauces. Muchos de, los, muchos de los colectores de agua lluvia que tenemos en nuestras calles, por los cuales viajan muchos de nuestros desechos, que botamos o que mucha gente no deposita de forma adecuada, llegan finalmente a esteros y ríos. Un poco más al norte hay un río que se llama el río Norte, si no me equivoco, un poquito más allá, como camino hacia Santa María, si no me equivoco. Hay otros ríos más pequeños que también están como en el límite urbano, entre rural y urbano de nuestra ciudad. Entonces, todo lo que nosotros realicemos como ciudadanos, inclusive, no sé, ustedes se han preguntado alguna vez dónde van nuestros desechos de alcantarillado, si tienen algún tratamiento previo. Probablemente no, solamente quizás pueden tener un tratamiento primario. Todo esto finalmente desemboca en todos estos cursos y pueden afectar, entre otras cosas, eh, los servicios ecosistémicos que nos pueden entregar los ríos. Cuando hablamos de servicios ecosistémicos o ambientales, más bien hablamos desde el punto de vista antropocéntrico, es decir, ¿qué es lo que me otorga mi entorno? ¿Qué es lo que me otorga el ambiente a mí como ser humano, como sociedad? Nos otorga bienes y nos otorga servicios. Y obviamente si no existiese ese entorno natural, mucho de nuestra vida actual no sería posible. En el fondo tenemos, gracias a estos servicios que nos otorgan muchos elementos como la tierra, el aire, el agua, la biodiversidad, entre otros, muchos otros, el sol, es decir, lo podemos definir de muchas formas. Gracias a todo eso, a todos estos servicios que entregan todos estos componentes del ambiente, componentes importantes abióticos generalmente y también bióticos, es decir, biológicos con vida, la vida en la Tierra es posible. Y este concepto de servicio ecosistémico se acuñó principalmente para otorgarle un valor. En el fondo, muchas veces para nosotros es habitual tomar agua de algún sector, de algún riachuelo, de alguna napa subterránea, de alguna vertiente. O utilizar esa agua, tendrán algún familiar que lo utiliza para riego de agricultura o para nuestras propias huertas. O inclusive hay gente, uno puede ir camino a Tehualda, hay un sector donde aflora agua naturalmente y hay gente que lava sus autos ahí. Es decir, de alguna forma u otra están usando, hay servicios ecosistemas relacionados con el agua natural inclusive, no necesariamente tiene que ser de un grifo o de una llave. Bueno, todos esos servicios se ha conceptualizado todo esto de los servicios ecosistémicos buscando darle un valor monetario a este servicio. De repente la gente no está muy de acuerdo con esa postura, pero en el fondo es entender en pesos cuánto significa el tener esos servicios naturalmente y
cuánto perderíamos si esos servicios no estuvieran presentes. Es decir, lo traducimos esa pérdida en millones de dólares o millones de pesos. Es decir, cuánto nos costaría recuperar ese servicio. Ese es un poco el concepto. Y hay grandes cuadros, en toda esta conceptualización, se han dividido en 4 grandes servicios los que provee la naturaleza en general. Se habla de servicios de soporte, servicios de provisión, servicios de regulación y servicios culturales. Aquí pueden ver varios ejemplos de servicios de soporte. La biodiversidad, los ciclos de los nutrientes, la formación del suelo, la producción primaria, la polinización, el control biológico. Todos estos son servicios de soporte, son tan importantes porque nos permiten, por ejemplo, la polinización nos permite claramente tener el segundo servicio, que es de provisión. A través de la polinización tenemos frutas, frutales, tenemos la posibilidad de cosecharlo y utilizarlos como servicio de provisión, como alimento. Es decir, el de soporte, es importante y es imprescindible. Sin este seguramente no tendríamos muchos de los siguientes. Y mantienen los procesos de los ecosistemas. Son recursos, como les decía, los de provisión son aquellos más tangibles, los que podemos entender más en nuestro cotidiano. El entender que podemos transar con ellos, comprarlos, podemos venderlos, podemos utilizarlos. Los vemos más habitualmente, están más asociados a nosotros. Se contabilizan, se consumen. Entre ellos está el alimento, las materias primas, por ejemplo la madera, eh, los metales, todo lo que tiene que ver con la manufactura, el cuero, por ejemplo, son todas materias primas que utilizamos para construir otras cosas. Los recursos genéticos, claramente eso es importante. ¿Cuántos productos actualmente, cuántas cosas no se han manejado genéticamente? Muchos de los productos que comemos en la actualidad están intervenidos genéticamente y hace posible que la industria de la alimentación, por ejemplo, logre tener eh, el, productos que duren más, por ejemplo, que no se pudran tan rápido y cosas por el estilo. Pero en general son muchos más los beneficios que obtenemos de estos recursos genéticos. Cuando hacemos, por ejemplo, injertos, ahí estamos jugando con las variedades de las plantas. En general queremos obtener mejores rendimientos de ciertas plantas. Entonces ahí estamos haciendo manejo de recursos genéticos. Todo lo que tiene que ver con la industria de la farmacéutica, y obviamente son casi todas materias primas provenientes de vegetales y del mundo natural. Ahí son recursos genéticos, estamos hablando de recursos genéticos. Recursos medicinales, lo que les decía recién, tanto desde el punto de vista de la como visión, el tomarse una agüita de menta o cosas por el estilo, hasta lo que tiene que ver con ya la fabricación misma de las medicinas como más tradicionales, fármacos y sus demás. Los recursos ornamentales, eh, eh, ¿quién no ha comprado flores o no le ha llevado a sus parientes en un cementerio flores o no ha llevado algo para embellecer su casa? No necesariamente cortarlo, sino que comprando. Obviamente ahí son todos servicios de provisión, son ejemplos de servicios de provisión, no son los únicos. Servicios de regulación. Estos son súper importantes. A veces no nos damos cuenta, pero nos ayudan bastante. Uno que siempre se me viene a la cabeza son los servicios que otorga, por ejemplo, las aves rapaces. Las aves rapaces regulan plagas, por ejemplo. Al cazar, por ejemplo, ratones que controlan las poblaciones de ratones, de roedores, y obviamente están ejerciendo una regulación sobre esas poblaciones. Si nosotros elimináramos a todas las aves rapaces, obviamente tendríamos muchos más problemas con plagas de ratones, por ejemplo. El clima otorga servicios de regulación, lo que tiene que ver con los microclimas, lo que tiene que ver con las mismas cuencas, lo que tiene que ver con la misma actividad de la agricultura. Todo es posible gracias a la regulación del clima, que tengamos temporadas lluviosas y otras menos lluviosas. Uno no lo ve como tal, porque ocurren habitualmente, pero regulan de alguna forma todo esto. Otros servicios de regulación, por ejemplo, los humedales son súper importantes. Los humedales filtran agua, son lugares que concentran biodiversidad y también permiten absorber esta agua, retenerla y evitan inundaciones. Son súper importantes y súper complicados cuando empezamos a hablar de humedales que están siendo rellenados por inmobiliaria y se van perdiendo estos humedales. Es decir, estamos perdiendo servicios de regulación en ese caso.
En el caso de los maremotos también son súper importantes los humedales costeros porque sirven de barrera natural y evitando mayores tragedias que simplemente ingresa el agua como ocurre muchas veces en las ciudades costeras donde no hay ninguna barrera natural. Simplemente tenemos el borde costero, las playas y después un montón de cemento, entonces el agua simplemente entra. Ahí hemos perdido servicio de ecosistema y esas pérdidas por no tener estas barreras naturales como los humedales costeros se traducen a la hora de cuando ocurren las catástrofes naturales, se traducen en millones de dólares y millones de pesos en pérdidas. Servicios culturales. Quizás esta es una de las cosas que cuesta más eh, valorar, ponerle un valor, porque muchas veces tienen que ver con cosas espirituales, con percepciones particulares. Lo que tiene que ver ahí, principalmente, una de las cosas que más se beneficia es lo que tiene que ver con el turismo. El turismo de observación, el turismo de paisaje, el ir a un lugar diferente a una zona urbana, rural, a una gran ciudad y retirarse, por ejemplo, a una costa con una desembocadura, o si quiere ir a realizar pesca, la pesca se podría considerar como un servicio de provisión, porque no entrega un pez, un pescado, un alimento, proteína, pero también es un servicio cultural, si es que haces pesca con mosca, por ejemplo, y simplemente quieres tener el placer de pescar y después liberar al pez. La ciencia y la educación son servicios culturales que se obtienen gracias a la existencia de todos estos ríos y de todos estos ambientes. Eh, en general, los servicios culturales son productos de percepción individuales o colectiva, dependiente del contexto sociocultural. Y si lo llevamos, por ejemplo, a este cuadro, que puede ser súper extenso, pero viendo netamente lo que tiene que ver con ya los servicios que otorgan los ríos. Purificación de agua. Eh, aquí hay unas cosas bien interesantes. Aquí dan un ejemplo de un río que, bueno, no es de acá de Chile, sino de otra parte, porque lo saqué de internet, pero dice que, por ejemplo, el río Balsas produce al año 927 millones de litros de agua limpia al año, porque filtran, purifican. En cambio, cuando tenemos que comprar un kit casero en sectores donde están eutroficados, donde están contaminadas el agua, tenemos que comprar un kit para purificar esa agua. Y en 3 meses podéis ni siquiera llegar a los talones con la cantidad de agua que estás purificando. Son 1.500 litros de agua con un costo de 500, ahí dice de 500. Es decir, eso tiene un costo. Pero si no hubiésemos desecado un río o no lo hubiésemos embalsado, quizás no habríamos perdido mucho de este servicio. Aquí, por ejemplo, hay cálculos y hacen cálculos más o menos de cuánto es la pérdida o lo que te otorga, los beneficios que te otorga el servicio de purificación del agua. En la manufactura, por ejemplo, lo que tiene que ver ya estos son servicios de provisión. El agua es súper necesaria para la producción de alimentos y la elaboración de los productos que requieren un proceso industrial. El agua está constantemente siendo utilizado. Un ejemplo particular es la cantidad enorme de agua que utilizan las actividades mineras en el norte. Eso es ineludible. El agua es necesario no solamente para la vida, sino que también para la producción y para la actividad económica. La energía hídrica, lo que les comentaba, la fuerza de los ríos es usada para mover turbinas que generan en el fondo energía eléctrica a través de la utilización de la energía, de la combinación de la energía potencial y la energía cinética, lo que tiene que ver con la energía hidráulica. El riego para la agricultura. Bueno, eso es una de las cosas muy presentes en nuestra comuna. Nosotros nos caracterizamos por ser una zona de producción de papas. Somos grandes proveedores de papas a nivel regional y también a nivel de la zona centro-sur. Agua subterránea, todo lo que tiene que ver con, cuando no tenemos cerca un río, obviamente usamos el agua de las napas subterráneas, son súper importantes. Cualquiera que quiera ir a comprarse una parcela va a tener que tener en consideración eso, cómo son sus napas subterráneas, cómo están para surtir para lograr cumplir la necesidad y abarcar las necesidades que tienen relación con el uso del agua. Y obviamente tenemos que vivir de eso. La belleza escénica, la biodiversidad, la oxigenación del agua para la biodiversidad. En todo este tipo de servicios está involucrado los ríos. Aquí hay un resumen menor. Lo podemos ver desde el punto de vista cultural también, por ejemplo. Hay sitios que pueden ser considerados como ceremoniales. O quizás más,
por ejemplo, yo pienso en el río Valdivia, donde se realiza un festival fluvial. Ahí, si bien no es una ceremonia, pero sí es una festividad, es algo cultural. Los ríos siempre han estado vinculados a la actividad y a las culturas. Recuerdan a los egipcios nomás con el río Nilo. Lo que tiene que ver con la ganadería, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la recarga de acuíferos para nuestra vida cotidiana, es decir, todo lo que tiene que ver con las napas subterráneas. Eh, esa agua, si bien es proveniente de lluvia, del escurrimiento, también es alimentada por toda esta red de drenaje, tanto del río principal como de los ríos secundarios. Y los ríos desde la altura, especialmente en nuestra zona, trasladan nutrientes desde zonas más altas a zonas más bajas, a valles intermedios, por ejemplo. Fertilizan tierra en el valle, en las lagunas y esteros en las costas. Y, por ejemplo, hay una biodiversidad asociada con todo lo que ocurre en las desembocaduras de los ríos, donde se combina agua dulce con agua salada, produciendo estos frentes de agua de diferentes densidades, al ser de diferentes salinidades, producen choques o frentes que permiten la acumulación de nutrientes. Y en estos como fronteras entre agua dulce y agua salada, permite que al haber más nutrientes también haya mayor producción primaria, y al haber mayor producción primaria hay mayor cantidad de depredadores, y al haber más cantidad de depredadores hay una trama trófica más rica. Es decir, vamos a encontrar con más probabilidad peces y fauna mayor, así como también muchos invertebrados. El agua de los ríos, al mezclarse con el agua mar, crea el ambiente idóneo para la crianza de muchas especies comerciales para el cultivo del ostión, por ejemplo. Bueno, aquí hablan del ostión, pero en nuestro caso tenemos lo que tiene que ver con en los canales y también en algunas zonas por ejemplo, en la Bahía de Corral, hay cultivos de choritos y de mitillo en general, lo que ayuda claramente a la producción comercial. Aquí nos vamos al río Yico. Aquí les voy a entregar una serie de fotografías que tienen que ver con esto. Es decir, ya hemos hablado mucho texto, y vemos la fotografía. Aquí vemos una persona que está sacando leña. Esto es una típica foto de nuestro sector. Todos los que hemos ido a la desembocadura, al Yico Bajo, y hemos pasado por el camino hacia allá, nos hemos dado cuenta de esta escena. Es decir, si ustedes se dan cuenta, todos los bosques asociados a la cuenca hidrográfica del río Yico están también surtiendo de este tipo de servicios de provisión, lo que, donde también produce una actividad económica que ayuda a las personas que viven en ese sector. Muchas de estas personas viven de eso, surten de leña a nuestra comuna y también a la provincia en general. Mucha de esta leña viene a veces, lamentablemente, no manejada adecuadamente desde un punto de vista forestal, pero es ineludible que aquí hay un servicio de provisión relacionado con esta cuenca. Acá, por ejemplo, una familia cruzando en bote. Esto ocurre principalmente en los meses cuando se desborda el río Yico, en los meses lluviosos. Comienza con las primeras lluvias de otoño y se prolonga hasta ingresar a la primavera. Entonces, aquí de qué estamos hablando. El río, si bien ya la gente está acostumbrada a vivir con esto, el río es parte de su vida y le permite trasladarse de un punto a otro, permite el transporte. Acá permite la recreación, lo que tiene que ver con una actividad de kayaks. Esto es una fotografía justamente ahí llegando casi a la desembocadura del río Yico. Permite actividad deportiva. Esto es un servicio cultural, de provisión cultural. Aquí tenemos de transporte, que es un servicio en el fondo también de provisión. Y obviamente esto es entre cultural y de provisión, lo que tiene que ver la pesca. La pesca en la desembocadura del río Yico también, y en el curso medio y bajo del río Yico es común. Esto es súper importante. Esto tiene que ver con los servicios de soporte. Los ríos son tremendamente importantes. Toda esta biodiversidad que vemos acá asociada en esta imagen es gracias a toda esta red de drenajes que existen. Todas estas quebradas, todos estos ríos, afluentes, esteros, vertientes, llegan definitivamente al curso principal, que es el río Yico. Ahí nuevamente la barcaza que permite conectar a las personas de un sector a otro.
Obviamente el río es el principal lugar de conexión entre un punto más alejado, más cerca por ejemplo, más cercana a la desembocadura, y ciudades donde se pueden abastecer, como Fresia, por ejemplo. El río es tremendamente importante desde ese punto de vista. La belleza escénica, lo que tiene que ver como lo vemos como balneario, como lugar de descanso, de relajo. Eso es un servicio cultural. Entonces tenemos servicio de provisión, tenemos de soporte, toda la biodiversidad asociada acá, y también tenemos cultural. Pero tenemos amenazas también asociadas. Sí, muchas veces cuando usamos sin un control adecuado los recursos relacionados a la cuenca hidrográfica del río Yico, vienen asociados también a problemáticas ambientales. Lo que tiene que ver, por ejemplo, este es un informe del año 2005, realizado por la WWF y con la Universidad de la Austral, si no me equivoco. Y aquí simplemente hay enumerado algunos de las amenazas identificadas. Por ejemplo, dice aquí, comunidades en la ribera del río Yico, desde las que se extrae leña para proveer las localidades circundantes y para la ciudad de Puerto Montt. Es decir, todos hemos escuchado alguna vez de los alerzales que existen en el sector, principalmente asociados a la cordillera de la costa, a la cordillera del Sarao, y la explotación que existió en el pasado, hasta recientemente, diría yo. Y todo lo que causó, por ejemplo, desde que ya fue declarado monumento natural y protegido, pero es pérdida de biodiversidad. Y también lo que tiene que ver con todo el bosque nativo, lo que tiene que ver con ulmos, lo que tiene que ver con lingues, lo que tiene que ver con, con guayes en general, también hemos visto que no solamente el uso de la leña, también el reemplazo de este tipo de bosque nativo por plantaciones introducidas, tanto de pino como de eucalipto. También eso modifica tremendamente los ambientes y los ecosistemas asociados a la cuenca del río Yico. Se ubica en grandes extensión y escaso control sobre el acceso y extracción de recursos. Obviamente, esta zona, como al ser un poquito más alejada o de una conectividad un poco más limitada, aunque sí hay conectividad, tiende a ser de repente más difícil de fiscalizar. La fiscalización es bastante baja y se han producido problemas como incendios forestales, por ejemplo. Eh, bueno, estos son otros tipos de evaluaciones que hacen ellos, pero en general encuentro que hay algunas cosas que son de alta prioridad. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la formación forestal de alerce, es considerado de alta prioridad para CONAF por lo escaso que encontrar alerzales en nuestra zona y por su preciado valor a nivel comercial. Bueno, aquí empezamos a hablar un poco ahora, ¿y qué tiene que ver el plástico en esto? Porque este es plástico se ofrece. Bueno, esta es una fotografía que mostramos anteriormente en la presentación del programa de educación ambiental, y es como en los alrededores, incluso dentro de nuestro mismo radio urbano, encontramos un montón de microbasurales. Y muchos de estos elementos, ustedes pueden darse cuenta, como por ejemplo Plumavit y otros son son polímeros de plástico. Y el problema es que estos polímeros de plástico tienen una muy, muy, muy baja biodegradabilidad. Y eso, pues, si bien no se tiene mucha información desde el punto de vista de los efectos a nivel ecosistémico del plástico en ecosistemas terrestres, porque lo que más se ha estudiado y lo que más ha llamado la atención es lo que ocurre en los mares, en los océanos, con la cantidad de plásticos que hay. Pero poco a poco se ha empezado a estudiar y ya hay algunos atisbos sobre esto. Y el tema es que esto no solamente afecta al ambiente, también afecta a la salud humana. Estos son, por ejemplo, estos microbasurales sirven para la proliferación de vectores que transmiten enfermedades humanas, ya sean zancudos, ya sean ratones, ya sean, por ejemplo, cucarachas. Entonces, son sectores que son focos de infección o de transmisión o de vectores. Lo que ocurre en nuestras plazas, inclusive. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con la tenencia responsable de mascotas. Todo se une de alguna forma u otra. Vemos cómo se ensucia visualmente. Si pensamos en un servicio cultural, si pensamos en vender nuestra comuna como un atractivo turístico, obviamente estos problemas son necesarios de mitigar. Hay que abordarlos, porque esto no es atractivo desde el punto de vista turístico.
El uso del plástico en las actividades agrícolas y silvoagropecuarias en general. Cada vez el plástico porque el plástico es un material desde cierto punto muy flexible, muy lábil, tiene grandes propiedades al ser inerte, al no interactuar con compuestos orgánicos, permite la conservación, por ejemplo, conservación de forraje para el invierno, y es fácil, es maniobrable, y se puede almacenar de forma rápida y se puede ocupar y después desechar. El problema es el tipo de desecho, la mala disposición final. ¿Qué pasa con todos estos plásticos que se están usando en nuestra comuna, que también es muy urbana? Bueno, ¿y qué pasa con nuestra actividad misma? Aquí hay una zona del sector de la Poza, ahí en Fresia. Cuando hicimos la visita, hicimos una limpieza y encontramos una cantidad de basura, llenamos por lo menos unas 8 bolsas grandes de carga pesada de basura. Y eso fue simplemente un mediodía que estuvimos trabajando ahí con un grupo del comité. Eh, Claramente, estos sectores que tienen una tremenda belleza escénica, que sirve para relajarse, incluso que puede ser visto en el futuro como un ingreso económico para la comuna, si es que se maneja bien desde el punto de vista del turismo, van en contra de todo esto, van en contra de una ciudad más sostenible, hablando desde el punto de vista ambiental. Bueno, en Fresia la basura, entre ellas el plástico, en sector urbano de la comuna, ya ha sido detectada y descrita como prioridad en las dos últimas actualizaciones del Plan de Desarrollo Comunal de Fresia, en los PLADECO. En el último, que es del 2019, que rige entre el 2019 y el 2026, nuevamente sale mencionado como un problema la basura en general. El desecho inadecuado, la persistencia química, la baja degradabilidad de estos elementos y la fragmentación mecánica, lo que significa la transformación de estos plásticos en microplásticos, se ha traducido en contaminación ambiental y visual, incluido cuenca de los ríos y sitios prioritarios en la comuna, por ejemplo Río Yico y los afluentes que atraviesan la corrida de la costa, que también es un atractivo turístico importante a ser explotado en el futuro de forma ojalá sustentable. Bueno, eh, son las necesidades ambientales que nosotros hemos identificado. Hay una limitada atención en general a este tipo de problemáticas. Es como casi invisible. Si bien uno está presente en las calles, uno lo ve, uno lo tiende a normalizar. Pero es una muy mala señal porque hay que hacerse cargo. Esto no solamente significa compromisos para la autoridad, sino que también compromisos personales y de comunidad. El hacerse cargo de nuestros desechos. Si bien hay limitantes y hay algunas trabas, por ejemplo, el que no existe un sector donde podamos dejar nuestros residuos y donde podamos reciclar, eh, no más que una barrera, debería ser un incentivo para buscar ese tipo de lugares, incentivar ese tipo de iniciativa y exigirle a las autoridades también. Y nosotros también comenzar con una conducta más responsable desde el punto de vista como consumidores responsables. Y como les comentaba al inicio, no se cuida lo que no se conoce. Si nosotros no conocemos, no entramos un poquito más en nuestros propios ambientes relacionados con las cuencas de nuestros ríos en la comuna, difícilmente vamos a querer protegerlos. Y este taller tiene uno de sus objetivos es visibilizar esta riqueza natural. Y nosotros hemos tomado esto como una amenaza transversal, que nos afecta tanto en la salud humana, en la vida silvestre y en los propios ecosistemas de nuestras cuencas hidrográficas. Eh, Como les puedo decir que a nivel mundial, en general, se estima que al año, entre 1.15 a 2.41 millones de toneladas de residuos plásticos entran al océano desde los ríos. Es decir, los ríos actúan al final como una vía rápida de ingreso de plástico al océano. Y tarde o temprano, a través de esta fragmentación que ocurre en los océanos de los microplásticos y en nanoplásticos muy pequeños, que al final son ingeridos por muchas de los peces y de la biota que existe en la biota marina, que mucha de esta biota también nosotros consumimos, muchos de estos recursos hidrobiológicos nosotros los consumimos. Y al final estamos llevando también microplástico a nuestra salud. Bueno chicos, eso es como
Esta es la primera charla de un total de 6. Espero que les haya gustado el tema. Si pueden abrir los micrófonos, pueden hacer consultas. Disculpen todos los problemas que tuvimos logísticos y técnicos, pero estoy súper contento de que tengamos audiencia y que esto vaya sumando cada vez más personas. Así que estoy atento a sus consultas. Hay un mail, o sea, un mensaje por Facebook que dice: ojalá que colocaran lugares específicos donde podamos dejar, ya sea vidrio, plástico, cartón. ¿Será posible algo así en Grecia? Porque si hay conciencia ambiental. Ariel, ¿me escucho o hay alguien hablando? Sí, Macarena estaba hablando. Lo que pasa es que estamos justamente, Ah, iba a leer perdón. Macarena parece que no salió al aire porque no se escuchó su voz. Ah, espérate. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ahora sí, adelante. sí. Bueno, como también se está transmitiendo en Facebook, hay Inayao Cárcamo dice: ojalá que colocaran lugares específicos donde podamos dejar, ya sea vidrio, plástico o cartón. ¿Será posible algo así en Fresia? Porque si hay conciencia ambiental, el tema es que no hay dónde dejarlos. Al menos yo no sé si hay algún lugar donde dejarlo. Eh, Puedes contestar, Ariel, en directo, y yo estoy respondiendo a través de el mismo mensaje. ¿Te parece? Súper buena pregunta. Sería una de las cosas bueno, si bien no vamos a profundizar seguramente en alguna de las próximas charlas en este tema. De hecho, las últimas 2 charlas tienen mucho que ver, más bien las últimas 3 charlas tienen directa relación con todo el tema de los residuos plásticos. Eh, sí, mira, lo que yo conozco es que existen algunas iniciativas, unas que ya están dando vuelta desde hace algún tiempo, por ejemplo, la recolección de voluminosos. Y estoy hablando de iniciativas propias de la autoridad municipal. Antes era fósil voluminoso o grandes cosas, refrigeradores en desuso, eh, cocinas, muebles, muchos de estos elementos que tienen, incluso hasta televisores, cosas electrónicas, eran abandonadas en microbasurales. Y es increíble cómo ese proceso, esa gestión desde el Departamento de Obras de la Municipalidad ha tenido claramente un efecto positivo en nuestro ambiente, porque si bien aún existen bastantes microbasurales, estos serían mucho mayores si no existieran ese tipo de iniciativas. Estaba pensando, por ejemplo, en que cuando se inició, creo que fue el año 2016, colectaron cerca de 2 toneladas, algo así. Y con el tiempo han ido aumentando, que es súper increíble, porque después del segundo año que lo hicieron, aumentaron a 10 toneladas, y el tercer año que lo hicieron, a 20 toneladas. Claramente, la gente fue haciendo un hábito de esto, el que sabían que en cierta época del año podían contar con este servicio de retiro hacia domicilio, porque se va programando por sector el retiro de los voluminosos. Y obviamente ese tipo de acciones hay que aplaudirlo y hay que continuarlas. Ahora, desde el punto de vista de los residuos sólidos domiciliarios, los que nosotros tenemos y generamos en nuestra vida diaria en nuestros hogares, es algo que está pendiente. Si bien creo que ya se construyó el centro de acopio, porque hay un centro de acopio que está ahí en el camino que va hacia Yanquihue, ¿Aún no está que va listo? hacia, sí, está al lado del predio del liceo. Ahí se construyó, creo, pero aún no sé, me imagino que por temas de la pandemia y por falta o porque se están gestionando otros recursos, pero eso debería ser una opción en el corto plazo para Fresia de poder tener un lugar donde dejar estos tipos de residuos. No sé si Macarena quiere aportar en algo más en eso. O también creo que está por ahí Manuel. Bueno, yo tengo entendido de que el centro de acopio aún no está listo, pero tampoco depende de nosotros la administración de ello. Lo que sí, se agradece el interés, pero claramente no hay conciencia ambiental dentro de Fresia, porque eso se va creando, es cultura, y se va creando con este mismo interés, y también
necesitamos educarnos, que es lo que estamos haciendo, educando a la gente en cuanto a ser consumidores responsables, como bien decía Ariel, porque no sacamos nada de producir mucho residuo plástico para el reciclaje, si muchas veces hay empresas que no están tomando esto como una materia prima. El ejemplo por ejemplo, el PVC, que no es reciclable. Ahora también, ahora último, no hay empresas que están tomando en consideración el 6. Entonces, ni el 7, que son otros plásticos. Entonces, claramente necesitamos reducir nuestras cargas de residuos desde domicilio. Y eso va netamente de la mano con ser nosotros, tener el interés de no producir tanto desecho, en específico el plástico. Eso. Yo podría agregar otra cosa más que tiene que ver, dice, con respecto a ese comentario, dice, no sé si hay algún lugar donde dejarlo. En particular, en la comuna todavía no existe un lugar formal donde dejarlo, salvo este programa de los retiros de los voluminosos, pero si uno tiene los medios y la posibilidad y la iniciativa particular, creo que una alternativa, y lo vamos a mostrarse en las próximas charlas, es mostrarles, es indicarles dónde nosotros dejamos los plásticos. Nosotros como familia igual los reciclamos y mucha gente en Fresia lo hace, pero no lo hace acá en la comuna, sino que los lleva, los traslada, los separa, los limpia, los separa y los traslada a otros centros de puntos limpios, como por ejemplo en la comuna de Yanquihue, no, perdón, en la comuna de Puerto Varas y hay un punto limpio también bien activo en Puerto Montt. Y hay varios puntos verdes, que son estos lugares donde uno puede dejar los desechos, los residuos que se reciclan, pero no hay gente que esté administrando, sino que puede ser, por ejemplo, una de estas jaulas donde se dejan las botellas, eso se considera un punto verde. Pero puntos limpios son pocos todavía. Pero claramente vamos a dejar esos datos en las próximas charlas para quienes quieren organizarse en sus propias casas y poder seguir adelante con el residuo, principalmente los plásticos, que eso cuesta mucho por el tema de la baja biodegradabilidad que tienen y que son una materia prima. No sé si hay alguna consulta más, alguna intervención más. No, Ariel iba a comentar que el hecho también de otro de los, como importancia que tiene el río Yico, es que sirven para conectar lo que es la costa con el Valle Central. En cuanto a nivel de bosque, normalmente se da que el Valle Central tiene una barrera geográfica que es la cordillera de la costa para llegar a la costa, valga la redundancia. Entonces estos ríos son como los que dan como una especie de corredor biológico y conectan y también los hace como más biodiversos en ese sentido, ya sea especies de mamíferos, árboles, arbustos, cosas así. Eso. Ujú. Gracias, Manuel. Yo, de hecho, desde el punto de vista de la conectividad de las comunidades, de los asentamientos y localidades que hay más hacia la costa, claramente desde el punto de vista de nosotros como seres humanos, es una vía de conectividad. Y claramente lo que tú dices es cierto, también eso se traduce en la conectividad y en la conexión que existe desde valles interiores hacia sectores más costeros. Seguramente deben ser corredores biológicos de muchas especies. Me refiero, por ejemplo, a especies más móviles y que muchas veces por la falta de información, aunque pueda existir, pero no hay una información sistemática, no hay programas actuales que yo conozca por lo menos que estén tomando datos de aquello. Y desde ese punto de vista son súper importantes las cuencas. Es decir, los animales obviamente mayores se van a acercar a algún tipo de riachuelo, de río o de arroyo, de vertiente a tomar agua, obviamente. Y también van a buscar presas en ese sector. Entonces, porque sus presas van a tomar agua ahí también. Y claramente son corredores biológicos súper importantes. Y también
nosotros lo que hemos visto, bueno, no lo mostré ahora, pero nosotros hemos visto que también ha servido, no sirve solamente para la fauna nativa, también para la fauna introducida. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el sector del río Esperanza, que uno de los afluentes del Hueyusca, si no me equivoco, me puedo equivocar con el nombre, pero es que después se conecta con el Yico. Ahí nosotros hemos encontrado y hemos visto bisones viviendo en la ribera misma, en una especie de madriguera. Obviamente eso son amenazas desde el punto de vista para la fauna local y también incluso para las aves de corral y todo esto, porque son animales bien depredadores. Pero de alguna forma llegaron ahí, porque son corredores biológicos, obviamente. Macarena Mm. respondió algo sobre las preguntas que había hecho Inayao Cárcamo. Hay otros comentarios dentro del Comité Medioambiental de Fresia, en donde Damaris Flores nos dice, es necesario y fundamental contar con educación ambiental para generar un cambio cultural en esta materia. Es lo mismo que le estábamos respondiendo a Inayao. Eh, y em, claro, es lo que estamos haciendo a través de estos talleres. Así que los invitamos a seguir las siguientes clases para educarnos medioambientalmente, y eso sería por el momento. Sí, estas instancias sirven para conocernos porque todos tenemos inquietudes similares y si bien estos tienen un tiempo, estos talleres tienen una duración finita en los plazos, claramente sirve para aunar criterios, para sumar a más adeptos. Nosotros, por ejemplo, Manuel, la Maca, estamos en el Comité Medioambiental, aparte de estar haciendo estos talleres, aunque este taller no es por el Comité Medioambiental, pero obviamente nos va a servir como para conectarnos más, porque tenemos inquietudes similares y poder, entre más somos, más podemos hacer. Incluso, como dice el dicho, dos cabezas piensan más que una. Y muchas veces hay gente que está realizando acciones muy interesantes en la comuna y uno las desconoce. Entonces estas instancias son súper buenas eso, para encontrarnos también, para educarnos nosotros y para entregar también una forma de seguir creciendo en este ámbito, en el ámbito ambiental. Es súper importante para mí en la comuna de Fresia. Fresia tiene un potencial tremendo, es decir, es una opinión súper particular. Yo que soy de Santiago y que me vine hace 4 años a vivir acá, eh, yo no, yo veo la riqueza que hay acá y muchas veces también al ver la riqueza empecé a ver los problemas y claramente afectan desde el punto de vista de las actividades, por ejemplo, turísticas y cosas por el estilo, el optar, el proyectarnos hacia una comuna más sustentable en el futuro, claramente va a traer más ventajas desde todo punto de vista, inclusive el económico, el de comercio, el, el- el de desarrollo gastronómico, el de desarrollo cultural, también la interculturalidad, acá hay eh, huilliche, hay comunidad huilliche, mapuche, entonces también hay todo un tema que debe ser puesto más en valor, creo yo. Si bien está presente, a veces creo que está muy soterrado. Entonces, en todo eso hay que ir produciendo y alimentando. No sé si hay más comentarios. Me gustaría saber de sus opiniones. Bueno, por honor al tiempo, y son las 8:30, entonces yo creo que vamos a tener que ir terminando ya esta charla. Fue, a pesar de los problemas que tuvimos con la transmisión, creo que me voy súper satisfecho de esta primera instancia, con más ganas de seguir trabajando en este taller y en futuras iniciativas. Y por mi parte me despido y lo esperamos hasta el próximo miércoles para continuar con la siguiente charla, que tiene relación con, se lo digo inmediatamente, lo tengo por aquí, es la próxima charla que nos espera la próxima semana es la importancia
y ciclo del recurso del agua. Agradecemos a cada uno de haber participado en este primer encuentro del taller Plásticos en Fresia y sean bienvenidos para el próximo. Vamos a tratar de mejorar la comunicación y emisión de este taller. ¿Ariel? No, nada más, saludarlos, gracias por su atención y súper entusiasmado de seguir adelante con este taller. Muchas gracias, nos vemos. Gracias chicos. Súper interesante. Gracias a ustedes, chicos. Chao, chao. Chao.